Paola García, la tanatóloga, amiga de Musicalmente Hablando, y vamos a hablar con ella de todo lo pendiente que quedó, la pregunta que dejamos en el aire, el tema de la música. Un abrazo, mi querido tocayo, ojalá y estés por aquí un momento, me da mucho gusto saludarte y con todo lo que sabes de música, saber qué día nos ponemos aquí a platicar, un día que tengas tiempo, mi querido Jorge Chivo, que has hecho tanto y tanto por la música y has guiado a tanta gente. Te mando un abrazo muy fuerte. Y bueno, ya está aquí mi querida Paola García. Qué gusto saludarte, mi querida Pao. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte y de que platiquemos un momento de los temas pendientes, sobre todo el tema pendiente que dejamos. Y fíjate que es una pregunta la que quedó en el aire y antes de repetirla, déjame comentártela porque la hice. Acuérdate que todo es musicalmente hablando y vamos a tratarlo de hilar lo que es tu experiencia con un poco de lo que es la música, de lo poquito que yo sé, ¿no? Este, hay una, Claro. hay una experiencia en un libro que se llama Lo que la música no dice, algo así que es de Ricardo Montaner, y es una autobiografía que él escribió, y él platica que el primer dolor o el primer sentimiento de pérdida que él tuvo fue muy pequeño cuando él tuvo o perdió a su mascota, a su primer perrito. No me acuerdo exactamente qué es, pero si no mal recuerdo, él se tuvo que ir a otro lado, porque a su papá lo cambiaron y fue cuando se fue de Argentina, porque él es argentino, y se fue a Venezuela porque a su papá lo estaban moviendo. Por eso mucha gente tiene la idea de que si es venezolano o argentino, en realidad ya él es latinoamericano porque es de todos lados, por todo el mundo le quiere mucho por su música y por lo persona que es, pero en realidad él nació en Argentina y de ahí se fue a Venezuela. Y creo que, si no mal recuerdo, él platica que lo que más le dolió y el primer sentimiento de pérdida de algo, no recuerdo si fue que se murió su mascota o que cuando se fue la tuvieron que dejar, pero era muy pequeño, él tenía como 9 10 años, y dice que él no sabía lo que era perder algo, ¿no? Y hablábamos justo que la tanatología nos ayuda a recuperarnos, no necesariamente del tema de la muerte, sino también de desprendernos de las cosas que para nosotros significan mucho, ¿no? Y hablábamos de a qué edad, o si sabemos más o menos a qué edad, o cómo pasa este proceso en la gente del tema de que vivan su primera pérdida, ¿no? Claro, es súper interesante esto que me dices porque muchos artistas, cantautores, han escrito canciones y han interpretado canciones por precisamente las pérdidas que han tenido. Y pues está como en la cima del cielo. Hay canciones hermosas de verdad que tiene que ver con las partidas, con los dejar ir. Y dentro de la música hay mucha riqueza Sí, de este tema, de las partidas. Y yo creo que sí, por ahí luego, amigo, hacemos un playlist, sí, ¿no? pues sería Para interesante que, hacerlo, claro. porque sí, hay muchos, 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 muchos más de lo que nos imaginamos, pero yo te podría decir que a lo mejor hasta cada uno tiene su canción que se refiere a este tipo de duelos, y es bien importante. Y dando seguimiento a la pregunta que dejaste abierta, pues mira, lo principal que hay que trabajar dentro de las familias es que hay que abordar el tema de la muerte. Eso sería lo principal desde los adultos, que los adultos pudiéramos sentarnos a platicar cómo es que vamos a tratar el tema de la muerte, las pérdidas en nuestra vida, para que se empiece a integrar como cualquier otro concepto que empezamos a integrar a los chiquitos de la familia, y ya o haya o no haya hijos en la familia, pero que ya se vaya creando un concepto muy consciente alrededor de lo que es la muerte, porque nada es permanente. Y como nada es permanente, se presentan en la vida muchos cambios que precisamente como en este momento nos están agarrando de sorpresa. Y entonces pareciera que esto es nuevo, pero en realidad el que suceda algo natural o no natural que provoque cambios está integrado dentro del proceso de la vida. Claro. Entonces, lo principal sería que se platicara, que todos se sentaran los integrantes de una familia, o si vives solo, pues tú mismo, que te hables acerca de qué creencia, qué imagen y qué concepto vas a formar
de la muerte. A partir, se puede tomar, es un muy buen momento a partir de lo que nos está pasando ahorita. Entonces es muy bueno que se hable desde muy pequeñitos. Ahorita si quieres vamos platicando porque hay formas de tratar la muerte, no muchas veces está desde la parte de catástrofe y por eso evitamos a los más pequeños acercarse a los temas trágicos de la vida, que uno de ellos es la muerte, y entonces, ¿qué empezamos a crear? Empezamos a crear, lo primero, tabú, porque no se habla de la muerte con los más pequeños. Y de ahí derivan muchos miedos, porque el tema no está oculto en todas partes. Entonces, cuando un niño que desconoce y que nunca ha tenido contacto con la muerte o con una pérdida, cuando se le presenta, puede ser en la infancia o puede ser en la adolescencia o ya de adulto, pues es algo que no conoce y que no sabe y muy probablemente lo que escuchó en algún momento le puede haber provocado un miedo, algún temor, que ya desde ahí ya va teniendo totalmente otro significado interno. Eso quiere decir entonces que hay, de acuerdo a la edad, es la forma en que le tenemos que decir este proceso de la muerte a los pequeños. Claro, lo ideal sería que si hay niños pequeños en la familia, a partir de que los niños empiezan a tener conciencia y a partir de que los niños, la conciencia se empieza a formar a partir de los 6 años, pero no quiere decir que antes de los 6 años los niños no sepan nada. Por supuesto que van creando esta conciencia y a partir de los 6, ya que liberan la primera infancia, ya pueden entonces ellos sí empezar a formar sus propios constructos, sus propios conceptos de algunas cosas. Pero antes ya pasaron muchísimas cosas en la vida de un pequeño de 6 años que probablemente inclusive los acercaron ya sea a una pérdida directa de una vida o inclusive te quiero contar, por ejemplo, un niño chiquito, no sé si lo has notado o lo conozcas, te haya tocado vivir algo así, pero por ejemplo, un niño chiquito a veces se apega mucho a las frazadas, a las cobijitas. Sí, cierto. Y de repente llega por formación, por mala información, por muchas cosas que de repente una mamá, un papá decide quitársela, arrebatársela. Para el niño, un objeto con el que se ha identificado desde determinado tiempo llega a ser este arrebato una pérdida muy importante, porque era un objeto con el que se identificaba, con el que se sentía a lo mejor abrazado, que para eso es la finalidad de estas frazadas que el niño hace siempre, y eso ya es una pérdida. Y la mamá, el papá, la familia no le dio la debida importancia de significado para el niño, le dio el significado para el adulto, de si es bueno, malo, sirve, no sirve, se va a acostumbrar, ya está grande, ¿sabes? Sí. Pero el niño perdió un objeto de valor muy importante, de vínculo para él, y no sabemos hasta ese momento qué pueda significar para ese niño ese objeto. Entonces, como algo tan pequeño puede sí causar inclusive un gran impacto en una persona, sobre todo en formación. La otra puede ser la pérdida de una mascota. Y a esa edad se cree que el niño, pues, ¿qué se va a dar cuenta? Que no es importante, pero claro que ya el niño, cuando empieza a verbalizar, cuando empieza con el lenguaje, ya empieza a asociar a su vida los objetos y a las personas. Entonces, sí es importante, sí hay que poner atención y hay que fijarnos mucho como adultos en los niños, no desde lo que pienso yo como adulto, sino sí bajarme a la edad y al nivel del niño para ver el niño qué significado le está dando para sus cosas, lo que empieza él a reconocer como propio. Claro, justo como le pasó a Ricardo, ¿no? Que de muy pequeño perdió a su mascota. Digo, no es exactamente cómo la perdió porque no lo recuerdo. El libro, me acuerdo muy bien ya, que se llama Lo que no dije con la música, o Lo que no dije con música, que pues nos habla de todas las experiencias desde muy pequeño. Y los niños se aferran mucho a las cosas, no necesariamente es un juguete, como tú bien lo dices. Lo mismo puede ser una frazada, que un juguete, que una prenda de vestir, puede ser algo. Y creo que ahí lo que buscan es seguridad y en el momento en que ya no lo tienen, se sienten a la deriva. Se empiezan a identificar sobre todo con objetos, tanto con objetos como con personas, las empiezan a reconocer dentro de su mundo, porque ellos están formando apenas su mundo. Entonces, cuando se sienten identificados con un objeto, por ejemplo,
Para ellos es su primer acercamiento al mundo y muy probablemente se están comunicando al mundo a través de este objeto. Puede ser un juguete, puede ser una prenda, como bien dices, a veces inclusive en esta edad escolar, preescolar, hasta un cambio de escuela. Para el papá puede pensar que no es importante porque todavía no le da tanta importancia al niño a esas cosas, pero para el niño un cambio de escuela en esas edades, si no se habla, si no se trabaja, puede ser un dolor muy grande que ni siquiera se ve y mucho menos se atiende. Entonces, sí hay que poner mucha atención en qué significa para un pequeñito tener algo, perderlo y cómo manejarlo. Estaba yo leyendo que hay 5 etapas las que identifica la tanatología, ¿no? Que la primera es, ¿cómo se llama? Según, la negación, ¿no? La negación o el aislamiento, que es la que vive, ¿no? ¿Cómo es esto? En la negación uno no acepta, como tal el concepto, uno no acepta que estás perdiendo algo, que te está pasando a ti y que se te está yendo. No le encuentras una explicación lógica al sentido de la vida, de lo que te está pasando en ese momento, y dependiendo del tipo de pérdida que tengas, puede ser inclusive inconcebible. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando un papá pierde a un hijo. Es inconcebible, un hijo no debe de morir. Entonces, si un hijo no debe de morir, inclusive hay un libro con ese título, Ujú. si un hijo no debe de morir porque es más pequeño, porque primero me debo de morir yo, imagínate la negación ante un hecho ya inminente que me está sucediendo y que no me lo esperaba, que no puede ser que me esté pasando a mí. Es el primer impacto de shock donde dices, esto no es cierto, lo estás negando rotundamente. Y esta pregunta te la hacía yo, sobre todo porque eh, cuando llegue ese momento, cuando pase esto, si de alguna forma tú le enseñas y le hablas de esto a los pequeños o desde pequeños les hablas de estos temas, ellos no van a estar preparados porque nunca puedes estar preparado para eso, pero sí puede ser menos doloroso ese proceso, ¿no? De entrada, lo que yo te decía, ¿por qué es más importante todavía antes empezar a incluir el concepto de muerte en la vida? Sí, Porque por lo menos el niño ya va a tener una idea a qué te refieres. Y si llega a suceder, esto es como prepararte para la vida, por algo que es exacto. necesario. Es como la predisposición a un posible hecho que sí o sí va a pasar en tu vida, ya sea materializado en una muerte o en un objeto, una pérdida nada más. Pero si tú empiezas a hablarle que la vida como tal es muy bonita, pero tiene un proceso y la vida tiene un principio y un fin, tú vas a empezar a adentrar a los niños en un mundo sin tanta explicación, pero sí que empiece a hacer conciencia de las palabras, de algunos conceptos que son importantes, porque entonces cuando sucede ya vas a ver de qué le estás hablando. Ah, ok, existe la muerte. Y si existe la muerte, bueno, ahora está pasando. Y no quiere decir que por mucha gente tiene una confusión, que el hablar de la muerte y prepararte para la muerte quiere decir que no te va a doler. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto que duele y se vale que duela y puede ser un dolor muy grande, pero no estás negando la realidad Claro. de que existe la muerte, de que hay posibilidades grandes de que algo durante tu transcurso de vida, algo te falte. ¿Por qué? No sé si soy clara en Sí, sí, esta sí, definición. clarísima. ¿Y por qué ese proceso, por qué la negación va tan de la mano con el aislamiento? ¿Qué encontramos en el aislamiento que no lo encontramos en la gente que nos rodea? Yo creo que lo principal es la expresión de las emociones. Ok. El shock que me impacta a mí, pero si yo no sé expresar las emociones y no sé sentirlas, e inclusive me puede atemorizar sentir algo, lo que sea, porque dentro que es una parte también de los duelos, pero el impacto lleva emociones, o sea, la negación lleva emociones y puede ser un enojo muy grande, una frustración muy grande ante el hecho de que me está ocurriendo. O sea, estoy incrédulo, pero a la vez digo, ¿por qué me enojo, no? Traigo una carga emotiva muy importante o de mucha tristeza, por ejemplo. Entonces, una cosa es negar la muerte, otra cosa es aceptar la muerte y otra cosa son tus emociones. La gente se aísla
porque no quieren que me vean, porque ni yo mismo me entiendo. No quiero hablar del hecho. Tan no lo creo, tan esto no está pasando, que mejor pues me aíslo, me voy de la compañía, porque además muy probablemente nadie me va a entender. ¿Hay alguna cultura en la que esté mejor o la que le duela, a la que le duela menos este proceso? ¿Hay alguna cultura en el mundo a la que le duela menos este proceso por lo que quieres, porque se preparan desde pequeños, porque los ancestros así se los dejaron? ¿Hay alguna? Yo creo que a todas las culturas y a todos los seres humanos, el dolor existe, el dolor se siente. Yo creo que ninguna les deja de doler. Lo que sí es que hay culturas que están listas y se preparan para aceptar este tipo de dolor. La cultura oriental es bien bonita porque ellos viven todo un ritual alrededor. Y entonces las despedidas hacen todos unas ceremonias, rituales muy bonitos en acto de despedida para el ser que se va. Y todavía, inclusive, por ejemplo, la cultura hindú, cuando ya una persona está en etapa terminal, ya desde ahí, ya saben que se va a morir, no saben cuándo, pero ya se va a morir. Empiezan a preparar todos estos rituales y utilizan flores, creen mucho en deidades y entonces evocan a todas estas deidades, preparan mucho tanto a la persona que se está despidiendo como a ellos mismos. Entonces, creo que sentir dolor, todos lo sentimos en todas las culturas y en todas las naciones y en cada rincón del mundo porque somos personas, pero la diferencia es que hay culturas que tienen una amplia preparación para la muerte desde que se nace. Desde que se nace empiezan a hablarle a las personas de que existe la muerte y que la muerte es algo natural. Por eso te decía, aquí en México, que no tenemos esa preparación ni esa cultura, la recomendación es de que sí empecemos a hablar de que la muerte existe y que la muerte existe y es parte de tu vida y que en algún momento vives y va a terminar. Y aquí lo bonito de hablar de la muerte, de resignificarla, es que tú vivas de la mejor manera posible, muy feliz y muy contento para que cuando te toque morir, también lo hagas muy en paz, ¿no? Disfrutando la vida que tuviste. Somos muy musicales los mexicanos para la muerte, hasta pedimos que nos lleven mariachi o que haya música y todo eso. Eso es como raro, ¿no? Sí, sobre todo en muchos estados de la República. Yo creo que el lugar donde menos es aquí la Ciudad de México, ¿no? Todo se lleva a cabo, de hecho, todo se lleva a cabo la mayoría de las veces en funerarias, pero en muchos rincones de la República se hace el rito del funeral en casa. Sí. Y cambia completamente el sentido, porque no solamente le dedican unas cuantas horas a velar a un cuerpo, sino le dedican fiestas y le dedican hasta 2, 3 días de ceremonia. Entonces, también creo que en algunas partes se sufre más debido a todas estas cuestiones que se hacen de ritual alrededor de la muerte, porque es más dramático. En México también dramatizamos mucho los hechos. Claro. Entonces, al ser más dramático, hay, por ejemplo, como tú lo mencionas, en el caso de la música, a veces, y no, tú dime si no te ha pasado, a veces una canción ya no la puedes volver a escuchar si se tocó o la escuchaste el mismo día que despediste a alguien. Y cuando la vuelves a escuchar ya no quieres porque lloras. En lugar de que te recuerde a la persona que despediste, lo que toca es tu dolor profundo que a lo mejor no trabajaste y te es imposible escucharla. Yo creo la canción que más dolor nos representa a los mexicanos son las golondrinas, ¿no? Que por principio de cuentas, cuando estás en el kinder y en la primaria, te la ponen cuando terminas el ciclo. Y entonces ahí ya lo asocias con el dolor, ¿no? Con la pérdida. Pero fíjate qué interesante esto que dices, porque te la ponen en una graduación y cuando te ponen en una graduación, pues se supone que estás celebrando un logro, sí, ¿no? Claro. Sería la idea. Sí. Y la canción es la canción más triste y deprimente hasta en melodía que yo he escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de amor eterno. A mí no me gusta. Aparte de amor eterno. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que entonces tú puedes tener confusión o bueno, si estoy terminando algo, un logro académico en mi vida,
¿Por qué me tengo que poner triste? Sí, me pongo triste, pero no por el logro. Hay que enfocar muy bien los sentimientos. Me estoy poniendo triste porque estoy terminando un ciclo con mis compañeros, con la gente con la que conviví mucho tiempo, pero la tristeza va en todo el concepto de despedida y entonces ya se pierde ahí el objetivo del término de algo. Y entonces entra una confusión en las personas y todo se remite a lo mejor hasta por una canción, ¿no? Al Claro, sentido que se le da a ese tema. sí, y en vez de, es que son parte de las cosas que dice por ahí que las costumbres se vuelven leyes y las leyes obligaciones. Alguien en algún momento puso esa canción, se quedó como costumbre, se convirtió como ley, se convirtió en costumbre y resulta que ahora todo el mundo la asociamos y a fuerza la queremos para una despedida, cuando en realidad dices tú, oye, no, pon algo más alegre, pon algo que de acuerdo al momento, ¿no? De acuerdo a lo que estás viviendo y sintiendo. Sí, y es esta parte, yo como lo veo, es esta parte de aceptar que hay que despedirse de etapas de la vida, hay que despedirse de personas, pero quedarte con lo más bonito para que entonces disfrutes esa parte de la que te está doliendo, que tiene otro significado y no nada más se queda atorado en la pérdida, sino que disfrutes todo lo que viviste con esa persona, con ese hecho, con ese lugar y realmente sea lo que te lleves. Y entonces ahí signifique más lo que se queda por lo que aprendiste y no lo que se lleva y a lo mejor ya se llevó todos esos momentos bonitos porque tú te quedaste en la negación Claro. de que te lo arrebataron, lo perdiste. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros para poder darle la vuelta al sentimiento que pudiéramos tener claro en algún momento de que lo estamos viviendo, pero ¿cómo decirlo? Haz de cuenta, todos sabemos cómo vivir un proceso, o ya sabemos que estamos viviendo un proceso, pero es tan fuerte el dolor que no nos permite calmar ese dolor para poder avanzar en ese proceso. Digo, buscan el aislamiento, etcétera, pero ¿hay algo que le recomiendes a la gente pensar o aferrarse para que el hueco al que se cae o el dolor en el que se cae, para así decirlo más fijamente, no lo pudiéramos hacer? Mira, de hecho lo están preguntando, ¿cómo se puede lidiar con ese sentimiento de negación? Justo lo que yo te estaba preguntando. O sea, ¿qué les dices a esa gente para que sea menos doloroso? El dolor está y hay que respetarlo desde uno mismo. Uno Ok, mismo tiene que respetarlo, pero lo principal precisamente es eso, déjate sentir. Déjate sentir que te está doliendo, no niegues que te está doliendo. ah, qué Acepta interesante. que duele hasta el fondo, que por algo te estás sintiendo derrotado, destruido, que no te puedes levantar, porque de eso se trata, que te permitas tú primero que nadie sentir. Ujú. Y así te puedes ir dando cuenta precisamente por qué es ese sentimiento y darte tiempo, porque esto no sucede de la noche a la mañana y también tenemos una cultura donde ya se murió, ya pasó y mañana lo que sigue. Entonces también por eso los duelos ni se emprenden ni se procesan, porque el duelo es un hecho que se va dando desde que recibes la pérdida. Ok, Entonces es natural, digamos que el duelo es algo que viene natural a ti, pero aquí lo importante es que tú lo puedas ir sintiendo, procesando, identificando, porque además estas etapas que tú conocías, a las personas no les llegan de forma ordenada, ojalá así fuera y ya sabes, pues primero voy a empezar por el enojo, primero voy a empezar por acá, pero no, a lo mejor tú llegas a una pérdida desde la aceptación y tú dices, sí, aquí no pasa nada, claro. falleció mi mamá, falleció mi papá, falleció mi mejor amigo y no pasa nada. Yo estoy consciente de que no sé que eso iba a pasar alguna vez en la vida. Pero realmente estás tocando lo que eso significa para ti. Claro. Si no lo tocaste, si no lo aceptaste, entonces después te vas a encontrar con el paso del tiempo que no te sientes bien, que algo te está pasando. Y seguramente a lo mejor ese hecho es el que te está causando ruido. Entonces, lo primero es déjate sentir, o como lo diríamos en otras palabras, fluye, pero que te duela. No le tengas miedo al dolor,
porque de eso se trata, de que sintamos. Y lo segundo, Lo segundo es, entonces sí, empezar a identificar qué me está pasando. Y ahí es donde yo sugiero el apoyo, porque a veces, pues no me doy cuenta. Yo estoy en mi proceso y me quedo atorada en alguna de estas etapas y no sé realmente ni qué me está pasando, ni puedo conmigo misma, no logro identificar por qué me encuentro así. Y ahí es donde es válido pedir ayuda de un especialista para que te ayude a regresar a tu centro e ir avanzando poco a poco en ir hablando de tus emociones y lo que te provoca esa partida, esa pérdida. y es lo que decíamos la vez pasada, que es bueno comentarlo, que a veces cuando no sabemos cómo abordar a alguien que recién pierde a una persona o recién tiene una partida de alguien, pierdes un amor, por lo que sea, a veces no sabes qué decir y entonces lo único que es momento de actuar y decir, aquí estoy, estar disponible para esa persona cuando busque la ayuda, ¿no? Claro, y estar conscientes que como cuando te duele una muela, pues vas al dentista, pues ahora se ha estado hablando más en esta etapa de la tanatología y para hablar de la muerte y para estos procesos de pérdida, para eso está la tanatología. Sí, tratar de buscar al especialista correspondiente para que me ayude de la manera más rápida. A lo mejor a veces lo primero que necesito es hablar y entonces yo descargo con algún familiar o un conocido. Y está bien, por supuesto que tengo una necesidad de desahogarme, pero es lo que hablábamos justo la vez pasada que tú me decías, pero ¿qué le digo? ¿Qué hago con eso? Porque tú no estás informado y pues en realidad a veces, muchas veces de manera muy inconsciente y sin ningún dolo, a veces no ayudamos, porque pues en lugar de yo hacerte un bien, pues más bien te estoy atorando más, pero por desconocimiento, no por falta de ganas de que tú progreses. Entonces, Claro. por eso yo creo todos en absoluto, con pérdidas o sin pérdidas, deberíamos de informarnos más de estos procesos naturales de la vida que nos llegan y desafortunadamente nadie nos escapamos. Claro, hace un rato tocaba yo acerca del tema de las culturas porque veo que una de las personas que impulsoras de todo lo que es la tanatología, creo que es alemana, ¿no? Es Elizabeth Kubler-Ross, Kubler-Ross, ¿no? Me sí. imagino que es alemana, me imagino, o noruega o sueca, por allá No es de... sueca, ¿Sí? ¿Sueca? sí, Me es sueca. imaginé. Fíjate que ella le dio un sentido nuevo a la tanatología, porque la tanatología tiene sus raíces en el siglo pasado, cuando un médico dijo, vamos a hacer, pero desde la ciencia, es una ciencia, pero desde la ciencia forense, y entonces antes la tanatología, por eso se quedó muy arraigado esos términos, porque antes la tanatología era de la ciencia forense y se encargaba del estudio de los cadáveres, de la gente que ya se Ah, había muerto y solamente analizaba y estudiaba los cadáveres. ya. Por eso hoy por hoy hay esa confusión. Después, como 50 años más tarde, llega Elizabeth junto con otro psicólogo y dicen, son psiquiatras ellos, bueno, eran, y Ah, dicen, ok, pero hay un proceso muy cercano a la muerte desde que una persona ya es enfermo terminal y después ella empezó a enfrentar diversas experiencias paranormales, digamos, con estas personas que se estaban despidiendo. Entonces ella empezó a documentar todo lo que pasaba con estas personas al filo de la muerte. Y ella tuvo experiencias súper interesantes, tiene muchísimos libros donde documenta inclusive que hubo pacientes o personas ya en etapa terminal que regresaron a la vida por unos segundos. claro. Entonces, después de declarado muerto. Entonces ella lo empezó a documentar y en esos años fue un tema súper tabú porque pues entonces ya decían que ella no estaba bien siendo psiquiatra por todas estas cuestiones extra normales que estaban pasando y que Ujú. así se suscitaron. Entonces ella le dice, pues entonces el sentido de la tanatología va por el otro lado. La tanatología puede ayudar, no al cadáver, puede ayudar a las personas a acercarlas al bien morir, a una muerte digna, porque lo que sucede o lo que ella descubrió en los hospitales, todos estos lugares, es que ya al enfermo terminal, desde antes que muriera, ya se le trataba como muerto, Como ¿no? muerto. Ajá, entonces ella dice, no, ella le mete el sentido humano, el lado amable, y ella dice, no, vamos a ver y vamos a acompañar a los pacientes terminales para que
de una manera digna se despidan de esta vida porque siguen siendo personas. Entonces empiezan a dar estos acompañamientos y de ahí surge el nuevo sentido de la tanatología, que es el que hoy por hoy practicamos. Basado en una frase o sostenido con una frase también muy fuerte que pudiera sonar bien fría y cruel, que es justo lo dijiste hace un ratito, el bien morir, ¿no? Que encierra muchas cosas, la gente pudiera juzgarlo de muchas maneras, pero encierra muchísimas, muchísimas cosas esa frase, no necesariamente para la persona que va a fallecer, sino para los que están alrededor y no solamente para los familiares, también para los médicos, las enfermeras, para todo lo que está alrededor, que no se queda en un círculo familiar ni en un hogar, lo abre ampliamente, según estuve leyendo, lo abre ampliamente porque dice, ellos también están sintiendo al final de cuentas. Lo dices muy bien y el apoyo tanatológico es para el enfermo terminal o una persona que se encuentra frente a la muerte ya inminente, es para los familiares o los dolientes, para los cuidadores, porque a veces el cuidador no necesariamente es el familiar. Y dentro Claro. de los cuidadores, pues también entra todos los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, ahí aplica el apoyo tanatológico, pero aquí es bien importante que cuando nos encontramos frente a un enfermo terminal, lo que sucede alrededor de las familias, y por eso es importante el apoyo, es que se enfoca uno como familiar en nuestro dolor y nos olvidamos del enfermo terminal. Por eso se dice acercar a la persona a bien morir y proporcionarle las herramientas. A veces las personas que ya están al filo de la muerte no se pueden despedir porque tienen algo pendiente que nadie quiere escuchar, porque si te escucho ya me estás diciendo que te vas a morir y yo no quiero que te mueras. Claro. Entonces, la preparación radica en que aceptes, en que lo ayudes y en que la medida que tenga una muerte más digna, más tranquila, también a ti te va a proporcionar bienestar y le vas a evitar el sufrimiento a la persona que parte. Entonces, es escuchar, así quien no se acerque de inmediato a un apoyo tanatológico, es importante ver lo que está representando para el enfermo su propia muerte y escucharlos. Y entonces ayudarlo a resolver pendientes, que suelten esos pendientes para que ya no los esté ocupando a nivel pensamiento y puedan empezar poquito a poquito a abandonar esta vida, pero de una manera más en paz, más serena. Bueno, entonces, amiga, hoy aprendimos que es muy importante que desde que la pregunta que quedó en el aire es que desde los 6 años los niños tienen conciencia ya, obviamente ya desarrollada, y que es muy importante que les hablemos acerca del tema de las pérdidas de acuerdo a su edad y lo vayamos dejando claro para que ellos no necesariamente estén preparados, pero sí para que sepan que eso puede pasarles dentro de su desarrollo, dentro de su vida futura. Aprendimos también cómo la tanatología nos va a ayudar no solamente al doliente, a los dolientes y a la persona que está falleciendo, porque también es el tema del bien morir, de cómo se ve en otras culturas. Ahora vamos a dejar el pendiente para hablar la próxima de el setlist de canciones. ¿Te parece que lo comentemos la próxima? Y citemos algunas frases importantes de las canciones para que la gente sepa cómo también este tema se toca dentro de la música y ellos conozcan un poquito más de esos temas. Yo ya estuve viendo algunos, pero tú seguramente encontrarás también muchos, muchos temas al respecto. ¿Te parece? Claro, y esto les va a servir mucho a la gente para entonces a lo mejor acompañarse, acompañar a otros desde la música y es algo que creo que se puede convertir en algo bien bonito. Y que no solamente canten las golondrinas, que hay mucha música que nos puede, que nos ayudará, ¿no? Así es, amigo. Muchísimas gracias por este espacio como siempre. Dile a la gente en dónde te puede localizar, en tus redes y próximamente en tu canal, que ya lo estás preparando. Sí, ya por ahí una sorpresita, que tengo Ok, un muy buen coach por ahí que me está bueno, apoyando. Pero por el momento concentré todo en una página web para que de ahí se pueden ir a las redes diferentes y es ok. www.tanatologiaydesarrollohumano.com. Tanatología con acento en la I. Así lo aceptó y así se fue.
Ah, mira, qué interesante. Antes no se podía Sí. hacer eso. Entonces, No, tanatología y desarrollo humano.com.mx. no, .com nada más, por favor. .com nada más, ¿ok? Bueno, pues ahí te pueden buscar en Twitter y en Instagram, ¿cómo estás? En Instagram igual en Tanatología y Desarrollo Humano o @soy Paola García A. Y en Facebook como Evolución Constante, @humanos conscientes. Bueno, pues ahí está, amiga. Nos vemos próximamente entonces y le avisamos a la gente para que esté y nos también nos manden sus preguntas como hoy lo hicieron. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, te quiero. Te Cuídate. mando un abrazo. Cuídate mucho. Amigos, Bye. es Paola García, tanatóloga, amiga de Musicalmente Hablando. Y bueno, ya estuvimos saludándola. Y en unos minutos nos vamos a conectar con mi querido Jorge Romano a las 4 de la tarde. Los invito a que sintonicen. Vamos a hablar de muchas cosas, entre